Hoy vamos a desempolvar la memoria para recordar esas costumbres que durante años fueron parte de nuestra vida diaria, pero que se desvanecieron poco a poco con la llegada del Internet. Haremos un viaje por 15 tradiciones mexicanas que formaron a varias generaciones. A través de recuerdos, anécdotas e imágenes del pasado, reviviremos cómo era la vida cuando todo se hacía con las manos y con el corazón, antes de que una pantalla nos acompañara a todas horas. Veremos cómo esas costumbres fueron cediendo su lugar a lo digital, pero también cómo dejaron huella en quienes crecieron con ellas. Pedir canciones a la radio y grabarlas en casete. Había un encanto único en encender la radio y marcar a la estación con la esperanza de que el locutor mencionara «Esta va para Lupita», de parte de Mario, con todo el cariño. En esos días, el amor, la amistad y hasta los mensajes ocultos viajaban por el aire, entre música y voces conocidas. Y los casetes eran pequeños cofres donde guardábamos nuestros momentos favoritos. Para grabar una canción había que estar súper atentos, con el dedo preparado en el botón de Rec Play, listos para capturar el inicio exacto. Si el locutor hablaba encima, ni modo. Si sonaba el teléfono o alguien gritaba desde la cocina, la grabación se arruinaba. Pero cuando todo salía bien, esa canción se convertía en parte de nuestra vida. La escuchábamos en el Walkman, la repetíamos 1000 veces y la asociábamos a personas y recuerdos. Grabar música de la radio era casi una ceremonia, un ejercicio de paciencia que ya no existe. Las canciones quedaban con ruidos, con pedacitos cortados, con imperfecciones, pero también con mucha emoción, porque en ese México de antes, grabar una canción no era solo capturar un audio, era atrapar un sentimiento y hacerlo nuestro, mandar cartas por correo. Hubo una época en la que escribir una carta era un gesto especial. Antes de los mensajes instantáneos, tomabas una hoja lisa, una pluma de tinta azul y dejabas que las palabras salieran despacito, con calma y sentimiento. Muchas personas perfumaban el papel, adornaban los bordes o agregaban un pequeño dibujo. Luego venía el ritual, doblarla con cuidado, guardarla en un sobre, pegar la estampilla y caminar hasta el buzón de la esquina. Todo tenía su encanto, y esperar una carta, eso era otra aventura. Revisar el buzón todos los días, ver un sobre con una letra conocida, abrirlo con el corazón latiendo fuerte, no existe notificación digital que iguale esa emoción. Las cartas no eran solo papel, eran un pedazo del alma de quien las enviaba. Parejas que mantenían vivo su amor en la distancia, hijos que escribían desde el servicio militar, amigos que mandaban saludos y chismes desde su ciudad. Hoy, esa costumbre casi ha desaparecido, pero quien la vivió sabe que recibir una carta era lo más cercano a un abrazo hecho palabras. Hacer la tarea sin internet, solo con libros y monografías. Antes de que Google tuviera todas las respuestas, las tareas de la escuela se hacían con paciencia, cuaderno en mano y, muchas veces, con una visita obligada a la biblioteca. Muchos niños y jóvenes caminaban con sus útiles bajo el brazo hasta la biblioteca del barrio, la de la escuela o el centro cultural más cercano. Ahí, en silencio y con olor a papel viejo, empezaba la verdadera búsqueda de información. Se abrían enciclopedias gordas, se copiaban definiciones con la mejor letra posible, se revisaban índices, se usaban fichas y, a veces, había que esperar turno para usar el único libro de la Revolución Mexicana o de Historia Universal. Si algo no aparecía, no había copy-paste. Se le preguntaba al bibliotecario, se pedía ayuda al maestro o se iba a la papelería a comprar monografías, mapas, biografías o láminas de Benito Juárez. Todo se hacía a mano. Resúmenes, mapas conceptuales, líneas del tiempo. Cada frase se leía, se entendía y luego se pasaba en limpio. Y cuando llegabas a la escuela con tus hojas engrapadas o en un folder de colores, sentías orgullo porque sabías que esa tarea te había costado tiempo, caminatas y esfuerzo. En ese México sin internet, hacer la tarea no solo era cumplir, era aprender a investigar, a preguntar y a conocer el mundo poco a poco, página por página. Visitar a la familia sin avisar, antes de los celulares, de los mensajes de ¿andas ocupado? O de las agendas llenas, las visitas familiares eran espontáneas y llenas de cariño. Era normal que un domingo cualquiera sonara el timbre sin que nadie lo esperara. Cuando abrías la puerta, ahí estaban los tíos, los primos o los compadres, siempre con una sonrisa y muchas veces con algún pan o un detallito para compartir. No hacía falta mandar un WhatsApp para confirmar la hora, simplemente se llegaba a convivir. En la cocina se improvisaban unos frijolitos, un arroz o se calentaban tamales del mercado, se acomodaban sillas donde se pudiera, en el comedor, en la sala o hasta en el patio.
Los niños corrían y jugaban, mientras los adultos platicaban de todo un poco, el trabajo, los chismes del barrio o las novedades de la semana. Eran reuniones sin pretensiones, no importaba si la casa no estaba impecable o si no había comida especial. Lo que valía era la convivencia, el calor humano y el gusto genuino de verse. En ese México de antes, la familia no necesitaba invitación, solo las ganas de estar juntos, llamar por teléfono fijo y memorizar números. Antes de WhatsApp, los mensajes o las llamadas privadas, comunicarse con alguien significaba marcar al teléfono de su casa. No existían listas de contactos, así que te aprendías los números de memoria, y si se te olvidaban, los escribías en una libreta al lado del aparato. Marcabas con la esperanza de que contestara la persona indicada, porque muchas veces quien respondía era la mamá, el papá o la abuela. Y si eras tímido, las manos te sudaban al decir, ¿se encuentra Juan? Si no estaba, no había buzón ni mensajes, solo esperar y volver a llamar más tarde. El teléfono fijo solía estar en la sala, así que todos escuchaban lo que decías. No existía la privacidad, pero sí las emociones. A veces te pedían que colgaras porque ya llevabas mucho tiempo o te peleabas con tus hermanos para ver quién usaba el teléfono primero. En aquel México sin celulares, una llamada valía más que un mensaje. Era un gesto de intención, de tiempo, de nervios y de ilusión cuando escuchabas la voz que esperabas al otro lado. Jugar en la calle con los vecinos. Hubo un tiempo en México en el que la calle era un lugar seguro y lleno de vida. Era nuestro parque improvisado, nuestro estadio de fútbol y el rincón donde la imaginación hacía magia. Después de la tarea, los niños salían con un balón medio desinflado, una cuerda o un bote vacío, y con eso bastaba para pasar horas de diversión. No había tablets ni videojuegos. Lo que había eran rodillas raspadas, manos sucias y carcajadas que se escuchaban en toda la cuadra. Se jugaba a las escondidas, al bote pateado, al burro castigado, a encantados o al fútbol con porterías hechas de piedras. Las niñas brincaban la cuerda, gritaban ¡Stop! O inventaban coreografías que toda la colonia quería copiar. Los grandes cuidaban de los pequeños y las mamás solo salían a gritar ¡Métanse ya, que es tarde! Los pleitos duraban un rato, pero al día siguiente todos volvían a jugar como si nada. Era un México de calles vivas, donde todos se conocían por su apodo y donde convivir con los vecinos no era una actividad especial. Era parte natural de crecer, las serenatas con mariachi o guitarra. Hubo una época en México en la que enamorar no significaba mandar un mensaje, sino armarse de valor, buscar músicos y plantarse bajo una ventana de madrugada. Dar serenata era un gesto de amor grande, de esos que hacen que te suden las manos y te tiemble la voz. Se llegaba cuando la colonia estaba en silencio. De pronto, el mariachi empezaba con el primer acorde, o sonaba una simple guitarra acompañada por uno o dos amigos que tal vez cantaban medio desafinados, pero con el corazón por delante. Se entonaban boleros, rancheras o esa canción especial que los dos compartían. Poco a poco, se encendían las luces de las casas, los vecinos se asomaban entre las cortinas y, si la persona salía a la ventana, a la puerta o a la reja, el alma se llenaba de emoción. No había filtros, ni repeticiones, ni borra y vuelve a mandar. Era lo que saliera. Voz temblorosa, risas nerviosas, notas imperfectas, pero sentimiento puro. Hoy esa costumbre sobrevive en los recuerdos y en las historias que cuentan padres y abuelos. A tu abuela yo le llevé serenata afuera de su casa, y desde ahí se enamoró. En ese México de antes, una canción bajo la ventana decía más que 1000 mensajes en el celular. Contar historias de miedo por las noches, en las noches tranquilas del México de antes, cuando no había internet y la televisión se apagaba temprano, el entretenimiento podía ser sencillo, pero estremecedor. Bastaba una vela titilando, una cobija extendida en el piso y un grupo de primos o vecinos sentados en círculo para comenzar la ronda de historias de miedo. No existían las creepypastas ni los videos de terror de YouTube. Las leyendas se transmitían de boca en boca. La Llorona, el Charro Negro, la Planchada, el Niño del Panteón. Todos conocían a alguien que aseguraba haberlos visto pasar por su calle. Las historias se contaban con voz baja, pausada, con silencios que erizaban la piel y algún grito inesperado que hacía brincar a medio grupo afuera. Los perros ladraban y el viento golpeaba las ventanas. Adentro, los niños se tapaban los ojos con las manos, pero aún así querían seguir escuchando. Y aunque después pedían dormir acompañados, nadie se perdía la reunión, porque ese miedo compartido tenía su encanto. En ese México sin celulares, el terror se vivía con imaginación, con nervios sinceros y con escalofríos que todavía muchos recuerdan
llenar álbumes físicos de estampas. Antes de los videojuegos en línea y las pantallas por todos lados, una de las emociones más grandes para muchos niños era tener un álbum de estampas. Los había de fútbol, caricaturas, películas o de cualquier cosa que estuviera de moda. Ir a la papelería por un paquetito nuevo era un momentazo. Nunca sabías qué estampas te iban a tocar. A veces salían repetidas, otras eran justo las que todos buscaban. Y siempre había una o dos muy difíciles que nadie lograba encontrar. Pegarlas con cuidado, aunque algunas quedaran chuecas o con burbujas, era parte de la diversión. Lo mejor de todo era el intercambio. En el recreo, en la banqueta, afuera de la escuela o en la tiendita. Te doy 2 repetidas por tu holograma. Esa yo la tengo, te la cambio. Me falta la número 98. Era todo un ritual. Guardabas tus domingos, tus monedas o convencías a tus papás para comprar un paquete más. Y cuando por fin llenabas el álbum, lo mostrabas con orgullo, porque cada página representaba esfuerzo, emoción y muchos momentos compartidos. En esos tiempos, no hacía falta internet para ser feliz. Bastaban estampas, amigos y la ilusión de completar tu colección. Rentar películas. Antes de Netflix, YouTube o las plataformas con miles de títulos, ver una película en casa era una aventura desde el inicio, había que salir a rentarla. A veces tocaba ir al videocentro, otras al Blockbuster y, en muchos barrios, al puestito donde las carátulas colgaban con pinzas bajo una lona de plástico. Llegabas con emoción, pero también con presión, porque solo alcanzaba para 1 o 2 películas, y esas serían las del fin de semana. Por eso revisabas cada estante, leías la parte de atrás de las cajas y tardabas más escogiendo que viendo la película. Si no había copias disponibles de la que querías, te resignabas y elegías otra. Te llevabas los VHS o DVDs en su cajita, los cuidabas como si fueran propios y siempre escuchabas el clásico, no la vayas a rayar. Y claro, había que regresarlos puntuales para evitar los recargos. En ese México sin plataformas digitales, rentar una película era un plan familiar, una salida sencilla pero emocionante y una forma de llenar el fin de semana con risas, palomitas y momentos en casa. Jugar lotería con frijoles en la mesa familiar. Antes de los celulares y las pantallas, una de las tradiciones más queridas en las reuniones familiares era sacar la lotería. Bastaba la mesa grande, o hasta el suelo. Unas cartas ya gastadas, tableros doblados y un puñado de frijoles para marcar las figuras. No se necesitaban premios costosos. Unos dulces, unas monedas o un pan dulce bastaban para desatar la emoción. El gritón empezaba con su voz característica. El Catrín, la sirena, el diablito, y todos reaccionaban al instante. Las tías hacían trampas sin pena, los niños pedían que repitieran la carta y siempre había alguien lleno que gritaba «lotería» antes de tiempo, causando risas y reclamos. Aunque hoy la familia se reúna, muchas veces cada quien está en su teléfono. Pero quienes vivieron esas tardes de lotería saben que no hay nada que una más que unas cartas viejitas, frijoles y la alegría compartida alrededor de la mesa. Escribir en diarios personales. Antes de las redes sociales, los estados y los mensajes instantáneos, muchos guardábamos nuestros sentimientos en un diario. Era un cuaderno especial, a veces con candado o con portadas llenas de flores y dibujos. Lo escondíamos bajo el colchón o en el cajón más secreto del closet, porque nadie más debía leerlo. Ahí escribíamos lo que realmente sentíamos, la ilusión por alguien, las tristezas del día, los enojos o las pequeñas alegrías que queríamos recordar. No se necesitaban likes, comentarios ni compartir, solo escribir para desahogarnos. Las páginas se llenaban de letras chuecas, tachones, fechas y corazones. Cada frase era un pedacito de nuestra vida. Hoy, casi todo se publica. Pero en aquel México de antes, tener un diario era tener un amigo de papel que escuchaba en silencio, sin juzgar y siempre dispuesto a guardar nuestros secretos. Con esto cerramos otro capítulo de este viaje por el México que llevamos en el corazón, recordando esas costumbres que nos acompañaron antes de que el Internet transformara todo. Desde cartas escritas a mano hasta tardes de lotería con frijoles, cada tradición fue más que un simple hábito. Fue una forma de convivir, de sentirnos cerca y de compartir la vida en comunidad. Muy pronto regresaremos con otro recorrido por el tiempo, para seguir explorando las memorias, los momentos y las costumbres que hicieron única la vida cotidiana de las familias mexicanas. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.